Hola a todos, buenos días, buenas tardes, en función del momento en el que se esté procediendo a visualizar el vídeo. Antes de comenzar con esta comunicación, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso y a los responsables del simposio por permitirme participar en el Congreso y en este simposio en particular. La comunicación que les presento en este momento lleva por título Análisis de errores y fracaso pragmático, error pragmático, evaluación preliminar de los resultados en un estudio de caso. Coincidente con la implantación de los planes de estudios nacidos de la Declaración de Bolonia en 1999, el Consejo Europeo recomienda el uso del enfoque comunicativo en el aula de idiomas para asegurar la enseñanza desde un punto de vista de la comunicación. El lenguaje, por tanto, ya no se concibe como un conjunto de reglas que hay que aprender, sino como un sistema global entendido como una comunicación. Además, el concepto de comunicación está cada vez más relacionado con el emparejamiento de hablantes con diferentes orígenes culturales. Así, la enseñanza de idiomas se basa en tres habilidades diferentes: competencia lingüística, competencia discursiva y competencia pragmática. Si el foco se pone, por tanto, en el desempeño de la lengua en uso, esta necesidad de comunicación multicultural en entornos internacionales implica por necesidad la combinación de varias disciplinas, como son la adquisición de segundas lenguas o aprendizaje de segundas lenguas, enfoque comunicativo, pragmática o análisis de errores, entre otros muchos. Para analizar los textos producidos por los estudiantes, se han analizado cuestiones pragmáticas desde al menos dos perspectivas diferentes. En primer lugar, se ha tenido en cuenta la teoría de Paul Grice y sus máximas. Luego, en menor medida, se han considerado los principios establecidos en la teoría de la relevancia. La atención se centra aquí en la adquisición de una segunda lengua y en la identificación de cuestiones particularmente problemáticas en el aula de idiomas. En este sentido, este trabajo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se explica el estado de la cuestión, el estado del arte, haciendo una pequeña revisión teórica y los fundamentos teóricos, que incluyen el principio de cooperación de Grice, los aspectos más destacados de la teoría de la relevancia y las habilidades de escritura necesarias según el marco común europeo de referencia de las lenguas para la educación superior universitaria. Posteriormente se explican los objetivos de este estudio, así como la metodología seguida. Por último, se explican y se analizan los resultados obtenidos y de ellos se extraen algunas conclusiones. En la teoría lingüística contemporánea, error ya no es sinónimo de fallo. Hoy en día los errores son considerados como características lingüísticas que pueden indicar la eficacia y la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. El enfoque del análisis de errores, la teoría del análisis de errores, se centra en explorar y en explicar por qué se comete un error en particular en un momento preciso del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las posibilidades mostradas vinculan el análisis de errores con la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas, y por tanto hacen que esta disciplina sea fundamental para el diseño curricular. Por lo tanto, ser capaz de comprender y ser capaz de abordar los errores puede ser beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje a diferentes niveles. Puede ser beneficioso para evaluar el desempeño de los estudiantes, puede ser beneficioso porque permite a los educadores observar el éxito y el fracaso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y asimismo nos permite explorar formas de implementar programas de estudio que sean más eficaces, que sean más eficientes, que estén encaminados a permitir a los estudiantes la eliminación de esos errores y a producir mejores resultados lingüísticos con mayor similitud a las producciones naturales de los hablantes nativos. Como bien es sabido, Paul Grice es reconocido como el experto responsable de redefinir la pragmática en el siglo XX. Para establecer cómo las personas seleccionan la interpretación correcta de los significados, se propuso un enfoque de la conversación afirmando que la interpretación de los enunciados está guiada por un principio cooperativo, por un principio de cooperación, por el cual tanto el hablante como el oyente comparten un objetivo común, la comprensión mutua. Así, una serie de máximas a las que se adhieren los participantes en la comunicación son las responsables de organizar esta empresa comunicativa. De este modo, el principio de cooperación, y en palabras de Grice, es algo similar a hacer que tu contribución conversacional sea tal como lo requiera el contexto en la etapa en la que ocurre, el propósito aceptado o la dirección del intercambio de la conversación en el que estás involucrado. Por su parte, la teoría de la relevancia examina el enfoque pragmático de Grice y hasta cierto punto lo amplía.
Según los autores de la teoría de la relevancia, la comunicación no consiste solo en empaquetar pensamientos o ideas en forma de palabras para que el oyente pueda descomprimirlos, decodificarlos y comprenderlos. En otras palabras, no se puede asumir que la comunicación equivale a codificar y descodificar información. De aquí se deduce que el lenguaje no puede ser tratado como un código. Los autores afirman que el objetivo general de la teoría de la relevancia es identificar mecanismos subyacentes arraigados en la psicología humana que explican cómo los humanos se comunican entre sí. A través de la definición de relevancia lingüística, estos autores implícitamente proponen que una expresión, un sonido, un recuerdo, cualquier acto lingüístico, para llegar a ser relevante para un destinatario y por tanto captar su atención, debe conectarlo con cualquier información básica que pueda poseer previamente el receptor. Ambos autores continúan describiendo el tipo más importante de efecto cognitivo derivado de la teoría de la relevancia, al que denominan implicación contextual, y mediante la medición de ese esfuerzo proponen varias leyes para evaluar y cuantificar la relevancia en términos de efectos cognitivos y esfuerzo de procesamiento. El lingüista británico Thomas introdujo por primera vez el fracaso pragmático en el año 1983. En este trabajo se argumenta que el fracaso pragmático ocurre siempre que el significado del discurso, tal como lo percibe el destinatario, difiere del significado pretendido por el emisor del mensaje. El principal problema del fracaso o fallo o error pragmático radica en que su aparición puede provocar malos entendidos. En este sentido, el fallo pragmático, el fracaso pragmático, el error pragmático se inserta en la teoría de los análisis de errores al señalar que el fracaso pragmático se corresponde, aunque no cubre todos, con los errores que se producen en la comunicación verbal por no conseguir un efecto comunicativo completo. Este tipo de errores deriva de un problema de comprensión o de codificador del mensaje y por tanto se denomina fracaso o error pragmático. Por lo que respecta a la comunicación en producciones escritas, los programas de estudio y los métodos de enseñanza en la educación universitaria, actualmente deben basarse en los principios que se desprenden del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En este documento se definen las competencias de uso de las segundas lenguas y las lenguas extranjeras. Por lo que respecta a las competencias pragmáticas definidas en este marco, estas están vinculadas al uso funcional específico de la lengua meta, especialmente a las actuaciones del lenguaje, los actos del habla, la producción, las funciones del lenguaje, etcétera, etcétera. E incluyen el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y las formas de los textos, la ironía y la parodia. Por lo tanto, la competencia pragmática incluye también la necesidad de trabajar y mediar los contextos, los entornos y las culturas en las que se produce la lengua objeto de estudio, y por tanto esta competencia está estrechamente relacionada también con la competencia sociolingüística. A este respecto, y atendiendo a la competencia escrita que aquí nos ocupa, que es la de nuestros aprendientes del grupo de intervención, el Marco Común Europeo señala que un aprendiente de lengua extranjera, al alcanzar el nivel B2, puede comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas, tanto concretos como abstractos, incluidas discusiones técnicas en su campo de especialización. Asimismo, pueden interactuar con un grado de fluidez y de espontaneidad que hace posible la interacción regular con hablantes nativos sin tensión para ninguna de las partes. Del mismo modo, un hablante de nivel B2, una persona con una capacidad comunicativa o una competencia comunicativa de nivel B2, puede producir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad, presentando ventajas y desventajas con varias opciones. Pasamos ahora a comentar la metodología que sustenta este estudio. A partir de los elementos referidos a los principios y los máximos conversacionales, a cuanto hemos señalado del fracaso o error pragmático inserto en la teoría y del análisis de errores, y a cuanto acabamos de señalar al respecto del marco común europeo, se ha elaborado una tabla de análisis que se utilizará para analizar las producciones escritas de los integrantes del grupo de intervención con el fin de obtener información analítica de las razones detrás de los fracasos pragmáticos de las producciones analizadas. Los diferentes elementos relacionados con la efectividad pragmática, tal y como aparecen en el documento de referencia, se pueden observar en la tabla de análisis que está presente en la siguiente diapositiva.
Esta tabla puede ser utilizada por profesores como herramienta para corregir escritos o por estudiantes para ser conscientes de las implicaciones de la escritura de una segunda lengua. Si atendemos al diseño de la tabla del análisis y el etiquetado de los errores, podemos observar en la primera columna de la tabla el elemento considerado, mientras que en la segunda columna se muestran los descriptores que se deben tener en cuenta. En la tercera y cuarta columna se especifican los errores que se producen cuando no se tienen en cuenta los descriptores, así como las etiquetas utilizadas para identificar los errores en el corpus. Este es un ejemplo de tabla en blanco en el que se pueden observar la información apenas detallada en las cuatro columnas que empleamos. Para comprobar la eficacia de las tablas de análisis, si estas fueron utilizadas para analizar 100 producciones escritas elaboradas en un periodo de 2 meses por 50 aprendientes de inglés en grupo de intervención. Durante el análisis de las producciones escritas, en caso de duda o incerteza sobre la naturaleza o la profundidad de un error pragmático, en concreto se recurrió a la sección correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y a los textos fundacionales de la teoría de la relevancia. Asimismo, al presentarse producciones analizadas en el transcurso de 2 meses y atendiendo a algunas de las contribuciones más señaladas de algunos lingüistas importantes en los últimos 20 años, inevitablemente creemos que hemos introducido un componente de variabilidad no deseada. Los resultados obtenidos muestran en los siguientes gráficos. Se encontraron un total de 900 errores en la categoría de efectividad retórica, que incluyen todos los aspectos relacionados con las máximas conversacionales y la teoría de la relevancia, así como cuanto afecta al análisis de las producciones presente en la sección del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En el gráfico número 1 se pueden observar todos los errores pragmáticos encontrados en los textos agrupados según el tipo de error incurrido y etiquetados según la nomenclatura específica ya señalada en la sección de metodología de este trabajo. Se pueden observar las diferencias significativas entre los errores relacionados con un principio u otro, fundamentalmente con una presencia sustancial de los errores relacionados con el principio de cantidad de la información y el principio de calidad de la información presentada. Si observamos los resultados apenas presentados en la diapositiva anterior, atendiendo a los elementos analizados, podemos observar que los errores más habituales que cometen los aprendientes del grupo de intervención que cuentan con un nivel B2 en sus producciones escritas son los relacionados con la máxima de cantidad y con la máxima de calidad. En sustancia, el error relacionado con la máxima de cantidad se relaciona con el uso de ciertas palabras apropiadamente y con circunloquios correctos, con paráfrasis del mensaje intencionado para poder expresar sus pensamientos. Se encontraron un total de 363 errores para estas dos categorías, lo que representa un 42% de todos los errores encontrados. A continuación, la segunda categoría que encontramos con un número mayor de errores pragmáticos en las producciones escritas analizadas es la relacionada con los errores vinculados con la máxima de calidad, en las que según la tabla de análisis diseñada y empleada en este trabajo se incluyen dos grupos de errores. Errores relacionados con la capacidad de transmitir un mensaje claro y con la capacidad del mensaje transmitido. A este respecto, en primer lugar, los errores relacionados con la capacidad de los estudiantes de transmitir su mensaje, con 144 errores, representan el 16% del total de los errores encontrados. En segundo lugar, dentro de este grupo, en una cantidad muy similar, 16% del total de los errores y 143 errores totales, se encuentran los errores relacionados con la capacidad de los estudiantes para utilizar un vocabulario adecuado. Por último, es esencial señalar que los errores relacionados con la máxima de relevancia y capacidad de dirección del mensaje o foco por parte de los estudiantes representan un total del 21% de los errores analizados, lo cual corresponde a un total de 189 errores totales, siendo esta categoría, por tanto, realmente la segunda en número y naturaleza de los errores analizados cuando se atiende a la combinatoria de ambas situaciones, relevancia y foco de las contribuciones. Los resultados obtenidos en este estudio arrojan luz a una serie de cuestiones importantes que ayudan a comprender la dimensión del error o del fracaso pragmático en las producciones escritas analizadas. Los estudiantes que comprueben el grupo de intervención de este trabajo sirven como población de este proyecto y parecen tener una cantidad considerable de dificultades en sus producciones escritas cuando tienen que encontrar formas de expresarse con sus propias palabras. Asimismo, el análisis realizado en este trabajo se ha encontrado una cantidad considerable de errores en relación con la máxima de calidad,
Del mismo modo, se han analizado errores relacionados con las máximas de manera, la conciencia del estudiante en sus propias capacidades para escribir y la máxima de relevancia, que se evaluó en parte como la capacidad de los estudiantes para centrar el foco de la comunicación en el tema propuesto. Esta dificultad identificada en los aprendientes del grupo de intervención también podría estar relacionada con el nivel de competencia de los estudiantes B2, quienes podrían no tener un dominio suficiente de la lengua para ser capaces de producir textos en los que se alcance el mayor grado de comunicación con el menor esfuerzo, lo cual podría implicar que estos estudiantes estén mucho más preocupados por la calidad y por la cantidad de su comunicación que por el efecto que esta comunicación produce y por la relevancia general de la misma. A este respecto, es importante señalar que la relevancia es mucho más que una importancia o una prominencia derivada de hechos o suposiciones. Como educadores debemos enseñar a nuestros estudiantes a anticipar la interpretación que hará su destinatario de los recursos lingüísticos que utiliza y cómo de relevantes serán en ese contexto en función del esfuerzo y el resultado. Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo disponible para cualquier pregunta. Gracias.